14 de junio, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados y nos acompañarán Rodrigo Janot, ex procurador general del Brasil. Vamos a hablar sobre el caso Odebrecht y la acción del sistema judicial brasileño frente al mayor caso de corrupción política de América Latina. Una decena o docena de países que han estado envueltos y entre ellos el Ecuador. La importancia sistemática de una función judicial independiente frente al torbellino de presiones políticas y económicas, una experiencia histórica. También estará con nosotros Paul Granda, secretario de Gestión Política del Gobierno. Ayer en la Asamblea, morenistas y correístas se unieron para evitar el cambio del orden del día y resolver sobre la vinculación de Rafael Correa, el expresidente de la República, en el juicio penal en caso Balda. Además, Jorge Gallardo, miembro del Foro de Economía y Finanzas, la estabilidad fiscal en el núcleo del proyecto de ley de urgencia económica, un régimen transitorio de ajuste, seguirá empujando la solución del problema. Las reglas macrofiscales para la estabilidad deben estar en una ley o en decretos ejecutivos. Lo vamos a analizar. El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio aprobará una reglamentación para elegir al superintendente de comunicación que se encargará de auditar la gestión y las decisiones de Carlos Ochoa. Para ello cuenta con la terna enviada por el presidente de la República. Cerca de 3 semanas le tomará al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio elegir al nuevo superintendente de Información y Comunicación que reemplazará al cesado Carlos Ochoa. El nuevo funcionario saldrá de la terna que está encabezada por Edison Toro Calderón, quien fue asesor jurídico de la vicepresidencia cuando Lenín Moreno era segundo mandatario. Pasó también por la Corte Nacional de Justicia y hasta la fecha es coordinador jurídico de la SECOM. Le sigue Rosa Guevara Bárcenas, abogada quien además de haber sido asesora legislativa entre 2003 y 2006, no registra más experiencia en el sector público. Y cierra el listado Ricardo Freire Granja, quien fue funcionario de la Superintendencia de Control del Poder del Mercado, director jurídico del Banco Central y coordinador jurídico de la SECOM. Para elegir al funcionario, el Consejo de Participación aprobará un nuevo reglamento este jueves. El secretario de ese organismo, Darwin Seraquibe, explicó que el proceso de selección es simple. Se conforma una comisión técnica por parte del Consejo para que revise los requisitos e inhabilidades, emite un informe y se resuelve. El nuevo superintendente solo se encargará de auditar la gestión de su antecesor Carlos Ochoa, explicó el secretario presidencial Juan Sebastián Roldán. Ahora vamos a hacer énfasis en la investigación de lo que sucedió en el pasado, de las multas, de la persecución y de los ataques de los que fueron víctimas los medios de comunicación y las personas que hicieron prensa y comunicación en los últimos 10 años. Quien sea elegido por el transitorio estará en funciones hasta que se elimine la Supercom, como se plantea en las reformas a la ley de comunicación. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días a todos. Respecto al nombramiento del superintendente de comunicación, llama la atención que se anuncia un mandato para revisar las sanciones impuestas por su antecesor, lo cual forma parte del mandato popular indelegable del Consejo Transitorio de Participación Ciudadana, de evaluar esta gestión. Esto no ha sido cumplido por el Consejo Transitorio, pues la destitución de Carlos Ochoa fue para ejecutar una resolución de Contraloría debido a irregularidades en Gamavisión, y la censura de la Asamblea tampoco resolvió nada al respecto. Las competencias de los funcionarios están en la ley. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El caso Odebrecht históricamente constituye el evento de corrupción política más grande de América Latina, comprendiendo a una docena de países, y judicialmente es un hito para el sistema de justicia brasileño como función independiente en un régimen democrático. Rodrigo Janot fue procurador general del Brasil de 2013 a 2017 y tuvo rol protagonista. Ahora visita el Ecuador para participar en un seminario contra la corrupción en la Universidad Andina Simón Bolívar. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo.
Buenos días, es un placer estar aquí con ustedes. El procurador en Brasil desempeña las funciones que le corresponden al fiscal general en el Ecuador como cabeza del Ministerio Público. Usted hizo 33 años de carrera en la Fiscalía. Institucionalmente, ¿cuáles son las distancias del poder político y económico que impone la ley a los funcionarios de la Fiscalía para garantizar la independencia del Ministerio Público en el Brasil? Bueno, el Ministerio Público como el sistema judicial en Brasil son instituciones independientes y autónomas. Somos independientes en la actuación y somos autónomos en la gestión de las nuestras instituciones y tenemos la iniciativa de la ley presupuestaria. Entonces, ese diseño constitucional del Ministerio Público y del Sistema Judicial de Brasil está garantizando la actuación independiente de los miembros del Ministerio Público y de los jueces. El 19 de diciembre de 2016, usted entregó al Supremo Tribunal Federal o Corte Suprema los acuerdos de delación premiada de 77 ejecutivos de la empresa constructora Norberto Odebrecht dentro de la operación Lava Jato o Lavacarros. ¿Cuántos años de trabajo, cuántas presiones de los poderes políticos y económicos tuvo que vencer la Fiscalía? Para eso fue un acuerdo más difícil para nosotros porque era mucha gente y deberíamos hacer los acuerdos, las negociaciones con todos ellos. En verdad fueron 77 acuerdos, pero hicimos uno antes. Entonces, de los ejecutivos de la Odebrecht fueron 78 acuerdos. Las presiones fueron muchas, las presiones que decían que estas investigaciones iban causar daño a la economía brasileña, causar daño al sistema político brasileño, pero como tenemos autonomía e independencia para actuación, lo hicimos, ¿no? La responsabilidad del Ministerio Público es investigar hechos criminales y teníamos entonces varios hechos criminales de esas personas. Para una fiscalía institucionalmente musculada se requiere una fortaleza institucional del sistema democrático a fin de poner en su sitio las presiones de las empresas constructoras más grandes del Brasil y al poder político brasileño. ¿Qué influencia tuvo en todo esto la opinión pública y la libertad de expresión? La opinión pública comprendió perfectamente la actuación del Ministerio Público y del Poder Judicial. Entonces, cuando la presión aumentaba, estábamos a más presiones más grandes, la población iba a la calle y hablaba y protestaba. Entonces, el apoyo de la población fue fundamental para continuar estas investigaciones. En junio de 2017, el Ministerio Público del Brasil acordó con la Fiscalía del Ecuador un convenio de cooperación para que la justicia ecuatoriana pueda actuar en el caso. ¿Qué tipo de información comprende este convenio que, tengo entendido, se firmaron también con fiscalías de otros países de América Latina? Sí, hicimos convenio con Ecuador, con Perú, con Panamá, con Colombia, con varios países, ¿no? Esos convenios son la transmisión de la comunicación de los hechos criminales practicados por brasileños en esos países y los caminos de las pruebas para lograr éxito en esos procesos criminales a las condenaciones de esos criminales. Para la información de la delación compensada, como se llama en Brasil, o cooperación eficaz, como se llama en el Ecuador, ¿es suficiente el convenio entre las dos fiscalías o adicionalmente se requiere un acuerdo con Odebrecht para completar estas informaciones? No, el acuerdo con Odebrecht, si el país entiende que es necesario hacer otro tipo de investigación con la empresa, puede hacer los acuerdos con la empresa, ¿no? Para nosotros, para hacer esa cooperación jurídica internacional, tenemos el apoyo de la Convención de la OCDE.
Entonces, no necesitamos de la ayuda de la Odebrecht. Los hechos están allá, los caminos de las pruebas están allá. Entonces, es la cooperación directa entre los países. Eso que se podría hacer para facilitar las investigaciones es la formación de equipos conjuntos de investigación, porque esos hechos fueron practicados fuera, pero tenemos consecuencias, reflejos de esos hechos también en Brasil. Entonces, el ideal para mí sería la formación de equipos conjuntos de investigación para que los dos países puedan perseguir las pruebas y después llegar a un punto común que es el éxito del proceso penal. En el caso del Ecuador, ¿hay este equipo conjunto? No, porque el gobierno, yo no me acuerdo si el Ecuador pidió la formación de equipo conjunto, pero todos los otros países que pidieron la formación de equipos conjuntos de investigación, como Perú, como Argentina, como Suiza, como España, el gobierno del Brasil no permitió la formación de esos equipos conjuntos de investigación. La autoridad central de esos tratados en Brasil, tratados penales, no es el Ministerio Público, pero el Ministerio de la Justicia. Y el Ministerio de la Justicia no autorizó la formación de esos equipos conjuntos. Las delaciones de los ejecutivos de Odebrecht que se refieren a negocios en el Ecuador constan en los testimonios de los ejecutivos en el Ecuador. Es posible que aparezca información adicional sobre funcionarios ecuatorianos en delaciones que se refieran a otros países, por ejemplo en Colombia, en el Perú, o que se den a la justicia de otros países de la región exactamente. Claro. La investigación es un proceso, ¿no? Entonces, si se descubre un hecho y ese hecho los lleva a otro hecho, todo es posible en una investigación. Una investigación es siempre abierta, ¿no? ¿Hubo algún momento dentro de este largo proceso, porque le tomó algún tiempo, en que sinceramente pensaron que estaba en peligro la institucionalidad democrática del país, o tuvieron siempre la firme convicción de que todo saldría adelante? No, jamás tuvimos el miedo de que las instituciones estaban en peligro. Al contrario, ¿no? Tuvimos la certeza, la certidumbre que las instituciones se fortalecían con el proceso. El Ministerio Público se fortalecía, los jueces se fortalecían. Entonces, eso fue una prueba de la institucionalidad de Brasil. Incluso para las instituciones involucradas, como por ejemplo eran el Senado o las cámaras de diputados, finalmente, aunque en algún momento parecían estar en la picota, terminan después fortalecidos si es que cooperan con el proceso. ¿Cuál fue la impresión en ese sentido de la población brasileña? Bueno, todo ese proceso, esas investigaciones llevaron al procesar 4 expresidentes de Brasil. Uno de ellos está preso, está en prisión. Esas investigaciones llevaron a procesar el actual presidente, 2 procesos criminales contra el actual presidente en ejercicio en Brasil. Esas investigaciones llevaron a procesar criminalmente un senador importante de la República, el virtual próximo presidente de la República de Brasil. Esas investigaciones llevaron a la prisión por la primera vez de un senador de la República, y no un senador cualquier, era el líder del gobierno del Senado. Esas investigaciones llevaron a alejar el presidente de la Cámara de los Diputados, que está hoy preso. Esas investigaciones llevaron a procesar inúmeros senadores y diputados y ministros de Estado. Esas investigaciones llevaron a procesar inúmeros gobernadores de estados que se dice en Brasil, serían provincias acá. Esas investigaciones llevaron, por ejemplo, yo no me acuerdo del día, si 25 de noviembre o 27 de noviembre del año pasado, en que todos los exgobernadores del estado de Río de Janeiro estaban en prisión. Llevaron que todos los expresidentes de la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro estaban en prisión. Estas investigaciones llevaron en prisión los principales empresarios de Brasil. Entonces, eso es un señal muy fuerte de la institucionalidad, y un señal muy fuerte para la población que
esse processo não vai retroceder, não. En definitiva, el sistema salió fortalecido. Estou seguro disso. Salió fortalecido y muy fortalecido. Rodrigo Llano, ex procurador general del Brasil, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias a ustedes. Steffi. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Vamos a una pausa y al regresar estará Paul Granda, el secretario de Gestión Política del Gobierno. El pedido de la jueza en la Asamblea sobre la vinculación penal de Rafael Correa en el caso Balda. Ayer, morenistas y correístas se unieron para evitar tratar el tema. ¿Habrá los votos hoy para tomar una resolución? Lo analizamos al volver. Quédese en nuestra sintonía. Ayer asambleístas, morenistas y correístas votaron juntos para evitar un cambio en el orden del día para que la Asamblea se pronuncie sobre la vinculación del expresidente Correa en el caso Balda. Paul Granda, secretario de Gestión Política, bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias, Steffi. Buenos días. Buenos días. Fueron varios asambleístas de Alianza País morenistas que votaron en contra. Esteban Albornoz, José Serrano, Ricardo Zambrano, en fin. ¿Se lo esperaban o es que este tipo de decisiones es cuando verán quiénes están realmente con Moreno y quiénes siguen con Correa? Mire, Steffi, yo creo que para empezar hay que aclarar que se votaba un cambio del orden del día. Es decir, no se iba a resolver en principio el fondo del tema tratado. Sin embargo, de aquello nosotros, como no puede ser de otra manera, tenemos una línea apegada a la Constitución, apegada a la ley. Hemos expresado ya de manera pública cuál es el punto de vista del Ejecutivo y, por supuesto, del presidente del partido, que es Lenín Moreno Garcés. Entonces, en esa línea de conducta, el día de hoy tenemos una sesión en horas de la tarde. Esa sesión en la Asamblea Nacional tiene una posición clara, concreta, concisa de parte de la línea de Alianza País y, por supuesto, del presidente del partido, y yo creo que es además coherente, absolutamente coherente con lo que ha pasado en el Ecuador en este último año, es decir, un gobierno que ha apostado a la transparencia, un gobierno que ha rescatado la decencia y sobre todo que cree profundamente en la independencia de poderes. Bueno, pero el gobierno sacó en la noche un comunicado rechazando la actuación de los asambleístas, dice, que se presentan como morenistas y al mismo tiempo no actúan de acuerdo a principios de transparencia y de justicia. Es decir, la posición del gobierno y la posición que esperan de los morenistas es que no hace falta una autorización de la Asamblea, que el expresidente Correa debe rendir cuentas, debe responder ante la justicia. Yo creo que lo fundamental es que exista coherencia. Es decir, si hay un gobierno que defiende la transparencia, que defiende la justicia, que ha rescatado la decencia, digamos, no puede ser una actuación contraria de nuestro bloque de asambleístas. Y precisamente en esa línea de conducta, por eso el presidente del partido, Lenín Moreno, ha dicho exactamente cuál es su criterio, cuál es su punto de vista, y esa es obviamente la labor también de un liderazgo, ¿no? Ahora, es claro además que la Constitución en el artículo 120, y hay incluso antecedentes, recordará usted con el juicio a Yamil Maguad, es decir, hay antecedentes, hay jurisprudencia inclusive, en donde el artículo 120 no se aplica a exmandatarios, no se aplica a aquellas personas que ya no son o que ya no ejercen la máxima magistratura del país. Entonces, yo creo que además una posición coherente de nosotros como Ejecutivo y sobre todo de nuestra organización política es respetar absolutamente lo que plantea la Constitución y la ley. Yo creo que más claro no puede estar. Claro, nosotros ahora, obviamente no podemos claudicar frente a eso, ¿no? El artículo 120 al que usted hace referencia era con la Constitución anterior, ahora, claro, dice lo mismo, pero es el artículo 130 de la Constitución que dice, tendrá las siguientes atribuciones: autorizar con la votación de las 2/3 partes de sus integrantes el enjuiciamiento penal del presidente y vicepresidente de la República, cuando el juez competente lo solicite fundadamente. Ahora, solo dice del presidente y vicepresidente, no de expresidentes. Exactamente dice la Constitución actual, solo cambia el número de artículo. Entonces, la Asamblea no puede pronunciarse sobre la autorización, lo que procedería, pregunto, es decir, que no tiene facultad en el caso de un expresidente, que no le corresponde.
no tiene facultad, en efecto, no tiene facultad, y no solamente eso, sino que, insisto, como usted lo ha expresado además con absoluta claridad, prácticamente se copia el artículo de la Constitución anterior, que era el 120, con la actual Constitución, que es el 130. Entonces, nuestra posición es absolutamente constitucional. Ojo, esto no quiere decir que nosotros estamos presionando o queremos intervenir en otras funciones del Estado, todo lo contrario. Nosotros no creemos en la persecución, pero sí creemos en la independencia de funciones y en la aplicación de la justicia plena. Hemos dicho varias veces como Gobierno Nacional, nos hemos aliado a la verdad, que sea por sobre todas las cosas la verdad la que prevalezca y sobre todo que se pueda expresar de manera abierta y pública en todo el país, ¿no? El asunto político, más allá de las posiciones a favor o en contra o de quién se trata, tiene relevancia porque deja sentado un presidente. En caso de que la Asamblea crea que le corresponde dar autorización, aún si el funcionario público ya no tiene inmunidad, si ya no está en funciones. Usted citaba los casos de Noboa, del expresidente Maguad, se los enjuició sin autorización. Si bien era otra constitución, la actual habla de autorizar igual solo si se trata del presidente. Pero ¿qué precedente estaría dejando la Asamblea? Sería un precedente nefasto, sería atentatorio con la Constitución, y mire, yo creo que hay que contrastar inclusive dos posiciones que se han dado ya como jurisprudencia en casos similares. El caso Maguad, la Asamblea se inhibe, es decir, no llega a conocer la petición, en este caso de la Corte Nacional de Justicia, y en el caso del ex vicepresidente Glass, cuando estaba en funciones, se pronuncia la Asamblea de manera unánime, digamos, autorizando el enjuiciamiento de carácter penal. Es decir, son dos figuras que están plenamente establecidas, hay antecedentes, no hay para qué confundirse, y por eso nosotros también, como corresponde y como debe ser, hemos definido cuál es la línea de conducta que debería evidentemente asumir nuestro bloque legislativo. En el comunicado el gobierno dice que es momento de demostrar quiénes quieren un cambio o quienes quieren solapar las vergonzosas acciones del pasado. Escuchábamos a asambleístas de Alianza País justificar su decisión, decían haber votado en contra porque ya estaba previsto para hoy esa votación, que para qué el apuro, para qué el cambio en el orden del día. Entonces, de ser así, hoy sí habrían los 70 votos que se necesitan. Mire, yo creo que además de lo dicho en el comunicado, es un momento histórico. Es un momento histórico porque creo que el país está en un proceso de cambio, un proceso de transformación, en un proceso sobre todo de transparencia y de independencia de las funciones del Estado, que yo creo que es vital para el ejercicio de una democracia plena. Entonces, en esa línea de conducta, nosotros creemos que nuestro bloque legislativo, aspiramos, por supuesto, que todos quienes conforman nuestro bloque legislativo se pronuncien en esa línea en horas de la tarde. El pronunciamiento de ayer del gobierno del Ecuador, refiriéndose a los morenistas disfrazados, porque finalmente eso es lo que están diciendo, ¿no debería ser un comunicado más bien del presidente de Alianza País, de Lenín Moreno, a sus compañeros de movimiento, de bancada? ¿Es un tema partidista o porque es un asunto del gobierno nacional? Mire, es la misma persona quien ejerce la máxima magistratura del país, quien conduce los destinos del país y es nuestro presidente del movimiento político. Yo creo que es fundamental además establecer una posición del Ejecutivo y tenemos que ser coherentes con lo que hemos venido defendiendo en estos últimos meses. Independencia de las funciones del Estado, transparencia, honestidad, justicia, que la justicia prime e insisto, de ninguna manera esto implica persecución, porque vale la pena decirlo, porque por ahí se generan ciertos elementos para creer que se puede generar un proceso de victimización de alguien y no es esa nuestra intención. Nuestra intención es simplemente que salga a la luz pública con absoluta transparencia y eso se lo haga a través de los canales y del debido proceso en la función judicial. El secretario de Gestión Política, Paul Granda, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. 7:30, vamos a una pausa y al volver, Jorge Gallardo, miembro del Foro de Economía y Finanzas, el proyecto de ley de urgencia económica y las reglas macrofiscales para restablecer la estabilidad en las finanzas públicas. En pocos minutos estamos de regreso con eso. Quédese usted en nuestra sintonía. El problema económico de fondo del Ecuador es una crisis fiscal que se ha manejado al margen de la ley y del interés nacional, tirados a la cuneta por conveniencias políticas. En consecuencia, las reglas macrofiscales del proyecto urgente hierven debajo de la atracción de inversiones y la generación de empleo. Jorge Gallardo, del Foro de Economía y Finanzas. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo, amigos televidentes, a las órdenes. Al respecto, Pablo Celi, Contralor General del Estado, comentó.
El momento en el cual se pone en evidencia la real situación de la deuda, es indispensable un régimen de transición que permita una corrección gradual de ese monto. Para esto, hemos dado dos caminos. En primer lugar, la necesidad de aplicar para cualquier endeudamiento que supere el ya previsto en el presupuesto aprobado, que se adopten los procedimientos establecidos en el 124 del Código, es decir, un plan de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal y una aprobación de la Asamblea. Y, adicionalmente, las reformas que la Contraloría en su primera recomendación plantea al propio Código de Planificación y Finanzas. Mediante estos dos elementos será posible avanzar en un régimen de transición que transparente la situación de la deuda y le aporte a los niveles decisorios del Estado una información objetiva para manejar el endeudamiento externo del país. Este régimen interino, siendo necesario para que no colapse el gobierno económicamente, ¿sigue pateando para adelante el meollo del problema de reducir el gasto? Bueno, en primer lugar yo creo que el país debe de conocer que la situación por la cual está atravesando el Ecuador, desde el punto de vista económico, es una situación por demás crítica y delicada. El viernes de la semana anterior, la cuenta única del Tesoro cerró con un saldo de 510 millones de dólares. Eso significa que no hay dinero para más de una semana de funcionamiento del Estado y que se viene eminentemente un nuevo endeudamiento porque no hay recursos para mantener el funcionamiento del Estado. Por otro lado, en las últimas cifras publicadas de ejecución presupuestaria por parte del Ministerio de Finanzas, cerradas al mes de abril, determinan de que la ejecución presupuestaria en los 4 primeros meses del año actual sobrepasa la ejecución presupuestaria del año anterior, es decir, se sigue gastando por encima de las posibilidades que tiene el fisco para financiar esos gastos. Entonces, estamos atravesando una situación extremadamente compleja, no solamente por el lado fiscal, sino también por el lado monetario, donde el hueco de cobertura de la Reserva Internacional con respecto a los pasivos de corto plazo, los llamados pasivos exigibles, sobrepasa los 7.200 millones de dólares que están concedidos en créditos al gobierno central con recursos que estaban bajo la custodia del Banco Central y líneas de crédito a las empresas públicas financieras. Esa es la situación real. Y entonces, un proyecto de ley que se envía con el carácter de urgente, que pasado por las manos de 3 ministros de Finanzas, donde más del 90% del proyecto está dedicado a las remisiones tributarias de multas, intereses, recargos, y el otro porcentaje elevado está dedicado básicamente a otorgar incentivos para inversiones, definitivamente no ataca el problema de fondo. Ahora, el problema de fondo es el endeudamiento. Ahora, en caso de necesitar mayor endeudamiento del que ya autorizó la Asamblea el año pasado y que todavía sea evidente, se recuerda la obligación legal de requerir autorización de la Asamblea, pero siempre se manejan supuestos de excepción, como por ejemplo, declarar por decreto ejecutivo el estado de excepción. Deberían asegurarse estas reglas macrofiscales en la ley antes que en el reglamento del Código de Planificación y Finanzas, que solo depende del Ejecutivo. Aquí me voy a referir a las reglas macrofiscales como plantea la ley, pero quiero decirle, Alfredo, que el problema de la deuda es consecuencia de la indisciplina fiscal. O sea, el problema es fiscal, que se refleja en el endeudamiento que se tiene que adquirir para poder financiar a un Estado sobredimensionado, cuyos ingresos... O sea, esa indisciplina continúa. Exactamente, cuyos ingresos no alcanzan para financiar el gasto. Vamos a las reglas macrofiscales. En primer lugar, el artículo 124 que piensan introducir dice: no se permitirá aprobar un presupuesto general del Estado en el cual el resultado primario arroje un déficit. Señores, ¿qué es el resultado primario? El resultado primario es tomar todos los ingresos y deducirle los gastos, excepto el pago de intereses de la deuda. ¿Y qué es lo que pasa aquí con esta redacción? Que yo puedo tener un presupuesto, presentar un presupuesto al Congreso Nacional o a la Asamblea con un superávit primario de $1. Y así lo hacía Correa, pues. Correa él presentaba superávit en el lado de los gastos. Y sin embargo, claro, el pago de intereses es
de alrededor de 2.500 millones de dólares. Pero ya cumplí con la regla fiscal de no presentar un presupuesto con déficit primario. Esto tiene que cambiar y yo he propuesto una redacción que diga que no se permitirá aprobar un presupuesto general de Estado en el cual el resultado primario sea insuficiente para cubrir el pago de los intereses de la deuda pública. Esa es la única forma de ir paulatinamente reduciendo el peso de la deuda, ya que no se va a adquirir más deuda para pagar inclusive hasta intereses. Por otro lado, en lo que hace relación hacia la estabilización fiscal, ¿qué dice el proyecto? El proyecto dice disminuir el gasto primario cada año. Señores, no existe el concepto de gasto primario en la nomenclatura de las finanzas públicas ecuatorianas. Entendemos que el gasto primario debe ser el gasto total menos los intereses de la deuda. Lo que existe son gastos corrientes y gastos de inversión. Por lo tanto, lo que el proyecto tiene que decir es que la estabilización fiscal tiene que orientarse a disminuir el gasto total y que al final del periodo de 3 años, las finanzas públicas deben estar en equilibrio, pero en ese lapso... Entonces, ¿qué resulta? Que, por ejemplo, sobre el Fondo de Estabilización Fiscal que permita garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas y principalmente en los programas sociales, usted señala que la finalidad de esos fondos, que son excedentes del petróleo, por ejemplo, no es garantizar programas sociales, sino la estabilidad de las finanzas públicas. Pero además, según lo que usted está diciendo, eso es algo utópico, porque no habría realmente esa posibilidad, o va a sobrar dinero del petróleo y entre tanto va a haber un déficit. Mientras se aplique un programa de estabilización fiscal y mientras nuevamente se llegue a cumplir con el techo del 40%, no van a haber recursos que nutran al Fondo de Estabilización, que eso quede suficientemente claro. Pero a lo que yo quiero llegar es a lo siguiente. Una vez que el programa de estabilización ha logrado equilibrar las finanzas públicas, evidentemente vamos a sobrepasar de largo, o como ya lo hemos sobrepasado de largo, el límite del endeudamiento. Y por consiguiente viene a un programa de convergencia que llaman en el proyecto de la ley para retornar al 40%. Entonces, ¿qué es lo que básicamente... Pero el programa de convergencia prácticamente es prorrogable. ¿Qué es lo que yo estoy proponiendo? Lo que estoy proponiendo es que a partir de que las finanzas públicas entren en equilibrio a partir del al final del 3er año de estabilización, entonces el Ministerio de Economía y Finanzas tiene que presentar a la Asamblea Nacional un presupuesto general del Estado con un superávit global de por lo menos 3% del PIB que permita acumular recursos para ir reduciendo el endeudamiento público, retomar el techo del 40% y poner ahí sí las finanzas públicas, ¿no?, en un camino de sostenibilidad a largo plazo. Pero, además, Alfredo, no es posible que actualmente se quiera seguir gastando y decir que la Asamblea solamente aprobará las nuevas inversiones, pero no dice que el requisito fundamental es básicamente aprobar el programa de estabilización fiscal. Y de ahí que la ley debería decir que 30 días después de aprobada esta ley, tiene que presentarse a la Asamblea el programa de estabilización para que sea aprobado en la Asamblea. Estos son los aportes de Jorge Gallardo al proyecto de ley de urgencia económica. Gracias por su participación en Contacto Directo. Concluimos así esta emisión. A ustedes también. Gracias, su confianza y sintonía. Mañana continuamos rayándoles información en Contacto Directo.